días. En el día de hoy tenemos Conversaciones con la Universidad, que es un programa de extensión de la Universidad de Panamá con el CIBIUB, el Instituto de Investigaciones Históricas. Es un programa de la universidad que trata de llevar lo mejor del mundo académico a la comunidad universitaria y nacional. En el día tenemos como tema principal cómo se escribe la historia en Panamá o cómo se ha escrito la historia en Panamá. Y para conversar sobre este tema, tenemos como invitados a la doctora Patricia Pizurno. Ella es historiadora, fue directora del Archivo Nacional de Panamá y en la actualidad es catedrática de la Universidad de Panamá. Ha sido premiada en el concurso Ricardo Miró en la sección de ensayo y su última publicación es Panamá 1942, tiempo de guerra y emociones. Aquí también tenemos a la doctora Marisa Lazo, que es historiadora, primera directora del CIHAP, Centro de Investigaciones Históricas, Antropológicas y Culturales, y es miembro del Sistema Nacional de Investigación del CNI. Obtuvo en el 2020 el premio Friedrich Katz, que es un renombrado premio internacional, y su última publicación, Historias Perdidas de Panamá. Aquí tenemos al doctor Olmedo Beluche, que es sociólogo, el único sociólogo aquí en la ronda, ¿verdad? Director del CIFU, Centro de Investigaciones de la Facultad de Humanidades de la Universidad de Panamá, y es director de la revista Cátedra. Es profesor en la Escuela de Sociología de esta misma universidad y su última publicación fue El mito de los próceres, la verdadera historia de la separación de Panamá de Colombia. Y aquí tenemos al profesor Raimundo. Es el director del recién creado Instituto de Investigaciones Históricas de la Universidad de Panamá y es catedrático en Historia de Panamá y los Estados Unidos de la universidad. Su última publicación es La Fundación, la campaña contra la uncinariasis en Panamá, 1914-1929. Es todo un placer tenerlos aquí en esta ronda en Conversaciones con la Universidad. Y es un gusto porque los conozco a través de sus publicaciones estos años. Y quisiera conversar precisamente cómo ha sido o cómo se ha escrito la historia en el país. ¿Qué fue ustedes a escribir como le escriben o como escriben sus libros? ¿Cómo fue ese proceso? Buenos días. Gracias por la invitación en primer lugar. Bueno, en realidad cada libro tiene su historia, ¿no? Para los que somos historiadores y elegimos estudiar historia como tal, la historia es una pasión y cada libro es verdaderamente una aventura apasionante, ¿no? En mi caso, por ejemplo, bueno, yo escribí La Guerra de los Mil Días, pero bueno, mencionaré dos o tres, ¿no? La Guerra de los Mil Días porque trabajaba aquí en esta biblioteca enorme, en la Oficina de Relaciones de Panamá y Estados Unidos. Y justo en ese momento estaba traduciendo unos informes consulares que hablaban sobre la Guerra de los Mil Días, una visión completamente diferente a la que se había dado hasta entonces. Así que me lancé por esa línea, ¿no? Memorias e Imaginarios, como hablábamos de identidad y raza al inicio, era la traducción que yo necesitaba hacer de esta sociedad, de mundos muy homogéneos, y de pronto me enfrenté aquí a esta diversidad, a este universo pluriétnico, multicultural, y yo no sabía ni siquiera cómo enfrentarlo, de manera que fue mi traducción, ¿no? Y conocer también cómo se acoplaba esta realidad, ¿no? Y bueno, y el último que creo que, ¿no? En 1942, bueno, casualmente, porque muchos libros surgen por casualidad, ¿no? Una periodista Nikkei a Yoshitaro Amano. Yo no sabía quién era Yoshitaro Amano, resultó ser un empresario japonés que se había establecido en Panamá en 1931. Para 1940 era el empresario más rico, poseía barcos pesqueros, poseía
procesadoras de pescado, empresas constructoras, era dueño de la casa japonesa, que es algo así como ahora el machetazo, ¿verdad? Estaba en todos lados, vendía barato, todo el mundo lo conocía, y el hombre fue acusado por la inteligencia japonesa en América Latina, porque además tenía empresas en 8 países de América Latina. Y bueno, fue tomado prisionero el mismo 7 de diciembre del 41, después de Pearl Harbor, ingresado en la cuarentena de Balboa, llevado a 3 campos de concentración en los Estados Unidos e intercambiado en Mozambique, ¿no?, por un oficial norteamericano. Y después el hombre regresó a Panamá después de la guerra y resulta que vino a reclamar lo que le habían confiscado, la oficina del custodio de bienes extranjeros, y bueno, Panamá no le devolvió nada, ¿no? Entonces regresó a Perú. En Perú él era un admirador de la cultura chancay, es decir, de los telares chancay. Fundó un museo en el Perú que precisamente estuvo hasta ahora abierto, hasta la pandemia, ¿no? Cada libro tiene su historia, ¿no? Muy bien, perfecto. Marisa. Sí, bueno, muy buenos días a todos. La invitación. Por favor, gracias. Estaba tratando, mientras escuchaba a la doctora Pizurno, de pensar cómo uno mis 2 trabajos de investigación, ¿no? Y vamos a pensar que soy una historiadora del siglo XIX, en América Latina, en Panamá, en Colombia, y que empecé con mi primer proyecto grande de investigación, que fue sobre las guerras de independencia, participación de las poblaciones negras y mulatas en las guerras como republicanos. Y el segundo proyecto de investigación fue sobre la construcción del Canal de Panamá, pero yo lo escribí como una historiadora del siglo XIX en realidad. Eso no es un libro escrito como siglo XX. Pero pensando en los 2 juntos, ¿a qué angustia responden que comparten esos libros? Y a tu pregunta, es que estamos en un momento de repensar la historia del mundo, ¿no? Yo crecí cuando se enseñaba Western Civilization, historia occidental, civilización, como se le llamaba en ese momento, y estamos repensando ese momento, y creo yo que mi trabajo han querido repensar cómo se escribe la historia del trópico. Y ese siglo XIX es fundamental para reescribir en las que tengamos un protagonismo distinto, un protagonismo en que se reconozca nuestra política, por ejemplo, nuestra cultura, no como una cultura de imitación, sino una cultura de creación, de innovación, porque lo fuimos, que se deje de pensar como cuando yo crecí todavía, ¿no?, el trópico como un lugar donde las cosas no pasan o pasan mal, o pasan como una burla, ¿no?, como el típico término Banana Republic, o pasan como una imitación mala de otros lugares. Soy parte de un grupo de estudiosos que estamos repensando eso, y para ponerlos juntos, cada uno con sus accidentes, que podemos entrar en eso después, pero eso es lo que los une, ¿no?, esa preocupación. Claro, gracias. Interesante. Olmedo. Sí, bueno, a publicar algo fue con el profesor Marco Gandásegui, el CELA, que hicimos un libro testimonial sobre la invasión del 20 de diciembre del 89. Y entonces, a partir de eso, luego sentí la necesidad de que había que explicar por qué llegamos a la invasión, cuál fue la crisis que vivió Panamá en los años 80. Y ahí hicimos el trabajo aquel de 10 años de luchas políticas y sociales en Panamá, explicando un poco la crisis del régimen de Noriega que termina en la invasión. Pero sobre el tema del libro que mencionaste últimamente, sobre la separación de Panamá de Colombia, siempre tuve la impresión de que en esa historia era como el mito de la creación, ¿no? Te lo enseñan desde niño, pero entiendes que algo no está bien ahí, algo no es coherente. Entonces, primero en la maestría hicimos una lectura de la obra de Soler sobre el tema, y lo que me definió definitivamente fue la llegada del libro de Ovidio Díaz Espino, El país creado por Wall Street, en donde pude lo que yo sospechaba era cierto. Y como fui el único que defendió el libro de Ovidio Díaz Espino, entonces nos hicimos amigos y él me pidió la posibilidad de ayudarlo en la traducción al español del libro, porque originalmente lo escribió en inglés para Estados Unidos. Entonces ahí descubrí un material mucho mayor de lo que
se refiere a Ovidio Díaz de Pino, que es el tema del escándalo de 40 millones, y yo me ubiqué por el tema de si éramos o no un Estado nacional distinto, una nación distinta de Colombia, que es el tema al que yo voy. Y bueno, más o menos esa es la historia. Perfecto, profesor. Sí, buenos días. Bueno, yo en realidad el título del artículo, lo que dijo es un artículo de revista, pero tiene una historia bien interesante. Por ejemplo, escribí sobre la Fundación Rockefeller. Y yo me pregunté, digo, yo no conozco nada de esto, uno en la escuela de historia uno no estudia esto porque ellos vinieron aquí a hacer una campaña contra la uncinariasis, que es una lombriz que afectaba pues a los países del trópico, en diferentes países del mundo. Entonces, en una lectura que hizo Luis H. Moreno, un escrito que hizo por allá por el 2004, él decía pues que la historia de Panamá se reducía prácticamente a los temas políticos y que otros temas como el de la sanidad, que quizás mata más gente que las guerras y las cosas, no se había estudiado. Entonces, a raíz de eso, me enteré que el papá de Luis H. Moreno había sido inspector sanitario. Trabajó con la Fundación Rockefeller desde 1929. Entonces, ese tema me llamó la atención y empecé a escribir. Y sobre el tema de la salud, entonces ya he escrito como 5 artículos. Sí, exacto. De los cuales, pues, ese es el último. Y lo que analizo es el tema de esa enfermedad, cómo llegó, ellos llegaron aquí a Costa Rica, a Nicaragua, a El Salvador, a Guatemala, a Honduras, estuvieron en las islas del Caribe, en varios países europeos. Entonces, y hay mucha información, pero eso aparece en los informes de fomento. Inclusive yo he hablado con algunos médicos que han escrito sobre la historia de Panamá y ellos dicen que no conocían eso, porque es que antes no había tampoco Ministerio de Salud, sino que eso era una parte de la Secretaría de Fomento, que después se llamó Obras Públicas. Entonces, a partir de ahí, desarrollé esa investigación. Y bueno, me falta un capítulo que es la política sanitaria ya a partir de 1925, cuando se crea la primera unidad pública de gestión de la salud, que es el Departamento de Higiene y Salubridad Pública, porque antes no se hablaba de salud pública, sino ese es un tema que los norteamericanos, cuando llegaron aquí, fueron los que introdujeron, inclusive ellos impusieron en casi todos los países, inclusive en Colombia, por ejemplo, en Colombia se escribió mucho sobre eso. Entonces ellos tenían un representante en cada país, que era el director de ese departamento, y en ausencia de una unidad nacional, oficial de salud pública, entonces prácticamente ellos eran los que dirigían la política de salud. Entonces por ahí, ese fue el motivo, y recuerdo que un día yo me encontré a Luis H. Moreno y le dije, mira, a raíz de eso, yo estoy escribiendo un artículo, inclusive hay una figura que estoy escribiendo sobre eso, que es Rómulo Rux, que es el abuelo del candidato Rómulo Rux. Ese señor fue el primer sanitarista que hubo en este país. Él era un italiano, llegó aquí en 1907, después se fue a Brasil, regresó para el canal y se incorporó a la Fundación Rockefeller y estuvo desde allí hasta el 51 prácticamente. Entonces, una persona que tiene una larga trayectoria, escribió bastante, pero prácticamente no se conoce. Ok, bien, como se puede observar, ¿no? Hay diversos temas, pero que están conectados de una u otra manera. Yo la conexión que veo entre estos diversos, entre comillas, temas diversos, pero están conectados, es la relación mito-nación, ¿no? Por ejemplo, mito trópico, por ejemplo, ¿no? Aquí, ¿cuántas cosas yo no he leído sobre lo que es el trópico? Que en el trópico no se puede pensar, por ejemplo. He leído de académicos renombrados en este país que el trópico no puede producir pensadores. Entonces me da mucha curiosidad, mucho interés lo que dices, Marisa, cuando dices efectivamente los pensadores en el trópico, ¿no? Es decir, es un mito, ¿no? Es un mito que tú estás, diríamos, que estás removiendo allí, ¿verdad? Está el mito también de la modernidad, en el caso tuyo, Patricia, que has trabajado en muchos de tus libros, y que es un mito que de una u otra manera persiste todavía, ¿no? Cómo nos concebimos como modernidad, como nación, el mito de nación. Es decir, yo creo que hay un punto de contacto allí, nuestra relación con los mitos, ¿no? En esa necesidad de ir más allá o de deconstruir esos mitos.
Y me pregunto si en el momento que ustedes escribían sus libros eran conscientes de esta, diríamos, de este Zeitgeist, diríamos en alemán, Zeitgeist, ese espíritu de época, ¿no? Si es era una cuestión meramente, bueno, nuestro interés local por esta deconstrucción del mito, o es un movimiento regional, global, lo que se está dando, y que nosotros como historiadores nacionales o de este país estamos también trabajando en esa dirección. ¿Cómo ustedes ven eso? Empiezo yo. Ok. Bueno, hay una frase de Peter Berg que me encanta, que dice que los historiadores debemos ser traductores culturales entre el pasado y el presente, ¿no? A veces uno se pregunta, bueno, ¿cuál es mi misión? No sé, eso me encantó, ¿no? Ser traductores culturales entre el pasado y el presente. De manera que tenemos que ser honestos, ¿no? Lo primero, ¿verdad? Definitivamente la historia es un género narrativo, es un género literario, es la narración, y por lo tanto se somete a una moral que además está condicionada por la objetividad, ¿verdad? Y aunque no haya objetividad perfecta, obviamente nosotros tenemos que someternos a ser honestos, ¿no? En esto. Y sí, obviamente uno está influenciado por todo lo que lee. Nosotros vivimos un poco aquí encerrados, ¿verdad? En nuestra muralla china de la universidad, ¿no? No viajamos tanto, no compartimos tanto, ¿no? Pero definitivamente estamos influenciados por todo lo que ocurre en el extranjero, por los movimientos, por las tendencias, etcétera, ¿no? Y con eso yo pienso que definitivamente lo que escribimos no es algo aislado, es algo que encaja dentro de corrientes universales, ¿no? Sí. Estoy pensando en tal vez dar un ejemplo específico, concreto, ¿no? De la estudiante que estaba de licenciatura en la Universidad de Panamá, que era yo, que leía La pobreza, el progreso, ¿no? Y leía ese siglo XIX de ese libro, ¿no? En el que realmente es todo un engaño y no pasa nada. Y después esa misma estudiante que llega a hacer la maestría y toma un curso de historia atlántica, ¿no? De los movimientos en la historia atlántica, y lee un libro de los años 30, es decir, más antiguo que La pobreza, el progreso, de Cyril James, Los jacobinos negros, que destruye todo lo que yo pensaba sobre la Revolución Francesa y sobre Haití, ¿no? Porque dice, en realidad es en Haití, en el trópico del Caribe, que se interpretan de otra manera lo que significa la igualdad, la república, el nuevo mundo moderno. Y cuando leí ese libro y vi cómo esos esclavos habían interpretado los ideales de la Ilustración, dije, esto es otra cosa. Y eso fue una cosa generacional, no fui la única, ¿no? En pensar así, América Latina de nuevo, sobre todo ese momento. Y entonces de ahí dije, bueno, ¿y qué pasó en las guerras de independencia? ¿Cómo interpretamos igualdad, libertad? ¿Cómo estas poblaciones del Caribe, que también eran mayoritariamente afrodescendientes, pensaron esas ideas, ¿no? Si pasó así en Haití, ¿qué pasó acá? Y eso significa que estas ideas que pensamos siempre como únicamente francesas, y que acá, si leemos a Bolívar, decía, estos son unos pocos abogados ilustrados, con eso crecí yo, ¿no? Que quieren imponerle ideas a la gente, y te vas a los archivos buscando esa data, esa información, verás, y tú ves que los artesanos de acá, igual que los artesanos, que además esa es otra literatura francesa, ¿no? de los Sans-Culottes, estaban tan enamorados de esos ideales como los de allá, que eso era un proceso global, atlántico, en el que participamos. Entonces, eso giró y cambió toda esa comprensión de esas ideas como nuestras también, y no como unas cosas que nos hacían vivir en un mundo en el que vivimos hoy, de constituciones, repúblicas, leyes, en el que nos decía eso no tiene nada que ver con nuestra identidad, porque nuestra identidad, ¿quién sabe qué era esa nuestra identidad? Pero cuando te ibas a los archivos, veías que
que la gente se tomó muy, muy en serio y que los debates no fueron a nivel de 3 o 4 gatos, sino a niveles sociales grandes. Entonces eso nos cambió, a mí me cambió y fue muy generacional, porque ese libro pues fue parte de eso. También salieron, yo escribí sobre Cartagena porque era una república, Panamá éramos realistas y bueno, me fui por una república, pero también han ido saliendo libros de ese tipo sobre México, Argentina. Es una revaluación a nivel internacional. A nivel internacional, una revaluación. En América Latina, en la América hispana, Latina. Sí. Claro, claro. Pero que empezó en los años 30 con Cyril James. Yo creo que eso es importante también. Claro. Sí, yo creo que cada generación revisa la historia hacia atrás en función de los problemas que tiene en el presente. Entonces, sobre el tema nacional, desde hace 20 años más o menos, han aparecido obras como la de Benedict Anderson sobre las comunidades imaginadas y de Eric Hobsbawm sobre el mismo tema. Alguno de ellos dijo que las historias oficiales son las biografías de las naciones, como se hacen. Y a partir de la obra de Anderson queda claro que la construcción de los estados nacionales, la forma de organización social que tenemos en la actualidad, nace en el siglo XIX realmente, y a partir de allí se va construyendo como una norma. Pero justamente eso hace replantear cosas, ¿no? El fundador de la Escuela de Historia de nuestra universidad, Carlos Gatti Azoro, dice en la presentación del libro, la reedición del libro de Sosa y Arce sobre historia de Panamá, que encuentra que los autores panameños del siglo XIX, ni Mariano Arosemena, ni Justo Arosemena, ni los geógrafos, se diferenciaban de Colombia. Eran colombianos y asumían como su bibliografía básica la bibliografía de Colombia. Y él insta a los historiadores panameños del siglo XX a buscar esa diferencia. Entonces, eso también me lleva a la crítica del tema de la historia de Panamá, que ha sido escrita o reescrita buscando enfatizar un particularismo que de pronto no existía en el pasado. Estamos cometiendo en cierta forma lo que se llama anacronismo. Y bueno, yo creo que esa revisión se está haciendo y creo que debe hacerse. Recientemente, sobre el tema de las independencias, he encontrado otros autores, Pérez Bejo, Xavier, incluso españoles, mexicanos, que ven el tema de la independencia y plantean una cuestión que es real. La independencia de Hispanoamérica, de España, no fue un motivo de liberación nacional como son los movimientos de liberación nacional del siglo XX. No es una lucha de naciones que no existían en ese momento. Es un problema político frente a la monarquía absoluta, quienes aspiraban a ciertos cambios políticos. Y incluso ahí hay que revisar los equívocos que se cometen. Algunos catalogan a todos los criollos como ilustrados, que aspiran a una república democrática, pero el miedo a Haití también fue uno de los motivos por los cuales inicia la crisis política, que es contra la monarquía de José Bonaparte, que era la monarquía francesa que representaba a la Revolución Francesa. Entonces, durante el primer periodo, la guerra de independencia en Hispanoamérica es contra la influencia francesa. Sí, profesor. Sí, yo creo que en este punto es señalar lo siguiente. Yo creo que la historiografía de Panamá en los últimos 20 años ha evolucionado bastante. Han surgido una nueva generación de historiadores y que eso es muy importante. Han ido buscando nuevas fuentes, interpretando las que ya existían, y algunos de esos mitos han ido quedando, han desaparecido. Sin embargo, todavía hay periodos de la historia nuestra que no se han estudiado o falta mayor estudio, pero sí creo que se ha evolucionado bastante. Incluso muchos profesores, y aquí está, por ejemplo, la misma profesora Pizurno, o sea,
los nuevos títulos de sus obras lo que demuestran es una nueva visión de la historia, o sea, se incorporan nuevos temas, el tema de las emociones, por ejemplo, incluso estudio de aquellos pueblos que se perdieron y que cuando uno lo lee tú te das cuenta de que hay una nueva interpretación de la historia. Entonces yo sí creo que la generación nuestra o las nuevas generaciones pues, están haciendo un aporte. Lo que sí es que quizás ya no hay aquella visión totalizadora que si se quiere de la historia o enciclopedista, quizás de los años 40, 50, donde la historia lo hacían eran otros profesionales, porque no existía todavía la profesionalización del historiador, sino que eran otros abogados, pero eran juntas que tenían una visión muy amplia, ¿no?, en diferentes campos. Entonces yo lo que sí creo es eso de que hemos evolucionado, y eso en un artículo que yo escribí para el libro sobre la historiografía republicana, para el libro La Historia General de Panamá, y que después se actualizó en el 2014-15. Allí se hace un repaso, por ejemplo, si bien hemos avanzado, también hay nuevos temas que hay que abordar. Porque si nos comparamos, por ejemplo, con países como Colombia o Costa Rica, ellos han avanzado mucho en la historia, en el abordaje de nuevos temas, ¿no? Claro, claro. Es decir, ya para cerrar esta primera parte, hay una tensión, hay una tensión entre lo global y lo local, ¿no? Es decir, seguramente si Marisa estudia el siglo XIX, está en esa tensión también, ¿no? Es decir, no vas a hacer una lectura ingenua del siglo XIX, es decir, es imposible. Hay una tensión ahí entre lo global y lo local. Por ejemplo, Olmedo ha planteado a Anderson, ¿verdad?, la cuestión de los periódicos. Pero bueno, en la nueva teoría cultural sabemos que ya se está hablando de espacios públicos diaspóricos, filtrados por los medios electrónicos a nivel global, que va mucho más allá de lo que ofrece un Estado nacional actual. Y yo creo que son temas que tenemos los historiadores, bueno, yo no soy historiador, pero son temas que todos de una u otra manera tenemos que abordar, porque hay una tensión allí entre lo global y lo local. Y es algo que me gustaría seguir conversando con ustedes en la segunda parte del programa. Muchas gracias. Bienvenidos a la Agenda Universitaria. Les saluda Elga Miranda. Iniciamos. Del 25 de septiembre al 7 de octubre, la Facultad de Arquitectura y Diseño realizará un seminario taller en diseño, gestión, edificación y planeamiento en ambientes sostenibles. Para mayor información, dirigirse al correo tatiana.sousa@up.ac.pa o acercarse a la facultad. La Facultad de Comunicación Social organiza para este 26 de septiembre el primer encuentro de escritores docentes. Esta actividad se realizará en el auditorio Gil Blas Tejera a las 9 de la mañana. Y en otras actividades tenemos que la Facultad de Informática del Centro Regional Universitario de Azuero les invita a la conferencia de ciberseguridad. Este evento se realizará el martes 26 de septiembre en un horario de 8 de la mañana a 3 de la tarde. Para más detalles, dirigirse a dicha unidad académica. El Instituto de la Mujer realizará la conferencia Letras a favor de la prevención de la violencia. Esta actividad se efectuará el 26 de septiembre en el Ministerio de Cultura en un horario de 8 de la mañana a 4 de la tarde. Para mayor información, llamar al 523-5298. ¿Te gustaría escribir poemas? Participa del seminario taller Acercamiento a la Poesía que lleva a cabo la Dirección de Cultura de la Universidad de Panamá. Inscripciones abiertas hasta el 29 de septiembre. Para mayor detalles, llamar al 6616-9228. Y en otras actividades tenemos que la Facultad de Ciencias Agropecuarias, Campus Central y sede Chiriquí les invita a formar parte del doctorado en Ciencias Agropecuarias. Las inscripciones están abiertas hasta el 30 de septiembre. Para más detalles, dirigirse a las unidades académicas. Participa del concurso Vive tu Sueño 2023. Se trata de una iniciativa solo para mujeres que impulsa la Vicerrectoría de Asuntos Estudiantiles. Tienes hasta el 18 de octubre para inscribirte.
No te quedes sin participar. Para más información, visita las redes sociales @bae.up o llama al 523-5657. Y con estas actividades culminamos nuestra agenda desde la Universidad de Panamá. Hasta la próxima semana. Buenos días. En esta segunda parte de Conversaciones con la Universidad, deseo conversar un poco más con mis invitados sobre la relación de lo global y lo local. Vivimos un mundo en movimiento, vivimos un mundo de migraciones globales, vivimos un mundo donde los espacios públicos están movilizados también por los medios electrónicos, internet, las redes sociales. Vivimos un mundo en que los estados nacionales tienen dificultades en controlar sus clásicas fronteras nacionales. El mundo contemporáneo es un mundo en movimiento. Y yo creo que en esa tensión entre lo global y lo local, los historiadores, nuestros historiadores, diríamos que están formados, diríamos, dentro de cierto mundo clásico, del dominio de la palabra, de la escritura, están confrontando lo que está sucediendo a nuestro alrededor. Y seguramente si Marisa estudia el siglo XIX, si usted, Patricia, se dedica a la modernidad, Olmedo la nación y el profesor de la salud, me imagino que tienen en cuenta también lo que está sucediendo a nivel global. Y me pregunto hasta qué punto lo que está sucediendo a nivel global para el futuro de la historia en Panamá, vamos a necesitar oír quizás más allá de lo que hemos siempre estado más o menos haciendo. O qué nuevas preguntas, para el siglo XIX, para la modernidad, para la salud, para la nación, en torno a lo que está sucediendo en términos globales, son necesarias para nuestro país en el siglo XXI. Y eso me gustaría conversar con ustedes en la segunda parte de este programa. Patricia. Ok. Bueno, es fundamental, ¿verdad? Vivimos en un mundo completamente interrelacionado. El historiador del siglo XXI, ya no del siglo XX, ¿verdad? Es ser alguien que hable varias lenguas, que viaje, que sepa escuchar y que entre en el estudio de otras historiografías, ¿verdad? De diversas tradiciones, etcétera. Definitivamente estamos interconectados y no podemos vivir de espaldas. Aunque es cierto que en Panamá se ha practicado mucha historia endogámica, ¿verdad? Es decir, mucha historia que seguimos comentándola entre nosotros y nada más, pero definitivamente estamos interconectados. Todos los problemas del mundo afectan a Panamá, por ejemplo. El problema ese que tú abordaste sobre la inmigración. Creo que están entrando entre 2.000 y 4.000, no sé, no tengo la cifra exacta, ¿no? De migrantes saltarían por día. Esa gente está afectando nuestro diario vivir, nuestra visión de todo, ¿no? De manera que no podemos vivir de espaldas a eso. La interconectividad ha cambiado completamente el rumbo del mundo, pero también el rumbo del oficio, ¿no? Sí, pero definitivamente vivimos en un mundo globalizado, pero como historiadora me sonrío cuando me dicen ahora, porque no es ahora. Esto, la velocidad será otra, pero uno de los libros que más me impactó como estudiando el doctorado fue uno que se llamó El viento común, y cómo las ideas de la revolución haitiana circulaban por todo el Atlántico en los barcos, con los marineros, que muchos en el Atlántico eran afrodescendientes, y con los mismos esclavos que viajaban con los dueños e iban contando las historias, ¿no? Entonces, la gente esperaba que llegaran los periódicos con las noticias en los puertos, y Panamá como puerto, que a veces se nos olvida eso, como puerto que somos de Pacífico y del Atlántico, era un lugar al que llegaban las noticias rápido. Y llegaba mucha gente de paso, ¿no? Además cruzando el istmo. Entonces, definitivamente estamos conectados con esas historias del mundo desde todo punto de vista, pero no
no hay una diáspora electrónica solo ahora, había una diáspora no electrónica, obviamente, pero que se conectaba, que se comunicaba desde, yo no sé si decir desde siempre, pero por lo menos desde hace siglos. Y yo creo que eso es muy importante recordar para poder pensar los problemas actuales, que tanto la xenofobia no es nueva, que los problemas de migración son viejos, que nuestras conexiones con el mundo, que buscar inspiración afuera, pensemos en la música, la historia de la música panameña, no se puede pensar sin pensar en esa globalización, ¿no? Y así con muchísimas otras corrientes, la literatura que tú estudias. Entonces sí, definitivamente. No, claro, es decir, cuando hablamos de globalización, es decir, siempre, es decir, desde hace yo no sé cuánto tiempo, estamos totalmente de acuerdo. El asunto es que el Estado Nacional, o la historia del Estado Nacional también es parte de esa globalización, ¿no? Es decir, el resultado de esa globalización también, occidental, todo lo que uno quiera. El problema es que en nuestras prácticas académicas se nos olvida eso muchas veces, ya sea por costumbres, por atavismos, por conservadurismos, ¿no? ¿No? Sí, la historia del mundo está unificada desde la época de los grandes descubrimientos y conquistas europeas del siglo XVI en adelante, ¿no? O sea, estamos integrados, de alguna manera u otra todos estamos interconectados. Y las explicaciones de los problemas sociales, culturales, políticos, haya siempre una relación con el extranjero o con lo que sucede a nivel internacional. Por ejemplo, la independencia no se entiende sin la lucha entre Inglaterra y Francia por el control del mundo y el papel que España llevaba en decadencia en ese momento. No se entiende, por ejemplo, que hablábamos en un seminario esta semana, la lucha de las mujeres por su emancipación, sin la Primera Guerra Mundial, sin la Revolución Rusa, cómo eso ayudó e impulsó, incluso en Panamá, hay una coincidencia temporal bastante clara. Igual todos los grandes momentos políticos que hay. En la actualidad es la disputa del mundo por áreas de influencia entre Estados Unidos y China, y aquí en esta zona un poco menor Rusia, pero sobre todo la disputa con China, en la medida en que somos una zona de tránsito importante para el comercio mundial. Y eso influye la vida social y política de hoy en Panamá. Ok, profesor. Sí, yo creo que esa relación es importante. Cuando uno lee, por ejemplo, el libro de la profesora Eda Zamudio, que acaba de publicar sobre feminismo, es muy interesante ver cómo las mujeres aquí, sobre todo en este año que se creó el centenario del Partido Feminista y Clara González, o sea, la influencia que había de relación inclusive con otras mujeres de Estados Unidos, por ejemplo, de la zona del Canal, ahí se ve ese vínculo que hay. Por ejemplo, en el caso que yo he estudiado de la medicina también, y es un caso curioso, por ejemplo, la creación de la Caja de Seguro Social. La seguridad social fue un tema que se venía tratando ya en varios países, sobre todo de Sudamérica, desde mucho antes. Porque cuando uno ve, por ejemplo, el panameñismo ha hecho ver que, bueno, fue la gran creación de Arnulfo Arias, la Caja de Seguro Social. Es cierto, él fue el que pero eso era un movimiento que ya tarde o temprano venía, porque ya eso está, usted ve la fecha de fundación, por ejemplo, de las cajas de seguro social en México, en El Salvador, en varios países, están en fechas por allí cerca. Entonces, tú te das cuenta de que el gobernante en un momento dado, pues, que estudió en el extranjero, que conocía esto, sobre todo Arias, que era médico, él conocía muy bien eso, y eso pues le dio grandes réditos políticos, igual que incluso en la escuela de historia, por ejemplo, desde hace muchos años se creó el curso de Panamá en el mundo americano, y el curso de Panamá en el mundo americano, como el nombre lo dice, era para no solo quedarse en la historia local, sino entender ese Panamá vinculado al mundo americano, y que después se cambió por uno que se dicta ahora, que se llama Panamá en el mundo global, que también tiene ese espíritu de que no solamente se vea la historia a nivel local.
Pero sin embargo, hay que decir otra cosa. Cuando uno analiza también la historia de Panamá, dentro de la historia de Panamá también muchas veces la historia se ha concentrado en algunos lugares, o sea, la zona de tránsito, por ejemplo, ¿no? que es el área más estudiada desde la época colonial, ¿no? Por ser la zona por donde pasaban los tesoros y todo eso, pero también entonces el interior se ha venido estudiando, harán unos 50, 60 años. Ya hoy día sí se puede decir que hay historias de Chiriquí, de Veragua, de Las Tablas, ¿no? Pero todavía hay esa disputa. Inclusive, decía Mario Molina, por ejemplo, la otra región geográfica son las comarcas indígenas, donde todavía ya hace falta entrar a estudiar, porque es un área que ha estado marginada. Inclusive en las campañas sanitarias, por ejemplo, se decía, bueno, se va para el interior, pero se excluyen las áreas indígenas. Y es curioso cuando uno analiza por qué no se... porque es que, decía, bueno, pero es que en las áreas indígenas no había muchos muchachos llenos de lombrices, porque la mayoría de los indígenas decían, ellos hacen sus necesidades en el río, y eso se va, mientras que en el área rural, en los campos, la gente hacía sus necesidades fisiológicas en los montes, detrás de las casas, y como la mayoría de la gente andaba descalza, entonces el gusano entraba por los pies y eso iba subiendo hasta que de repente teníamos, incluso ahí, yo en un artículo sale una foto, por ejemplo, de un niño que decía 1/3 de su peso se debe a las lombrices, o sea, la barriga enorme que tenía, y era porque andaban descalzos, ¿no? Entonces, entre nosotros mismos también hay, y eso es lógico, inclusive dentro de algunas regiones se concentra la historia, quizás por algunas regiones o hay provincias que quizás a veces tampoco no se ha despertado el interés por algunos temas, ¿no? Claro, es decir, ahí hay una tensión, es decir, hay historias, ¿no? Sin embargo, precisamente, ¿no? El objetivo es un poco reflexionar con ustedes la cuestión de la relación, esa tensión entre lo global y lo local, ¿no? Es decir, una globalización que ha existido desde hace siglos, que no es ahora que hay, pero que nos hemos olvidado de eso, y quiera o no, el mundo toca las puertas de Panamá, quiera o no. Algo dijo Patricia que me llama mucho la atención, el hecho de que no nos gusta viajar o viajamos muy poco. El viaje, por ejemplo, ¿no? La globalización, la desterritorialización, la deconstrucción. Es decir, hay muchas historias que ustedes han creado y que han promovido lo que queremos ser, porque hay que preguntarse para el siglo XXI, para el siglo XXI, cuál es el futuro quizás de nuestros estados nacionales, ¿no? Es decir, son preguntas y dentro de ese futuro, ¿qué es lo que estamos haciendo como historiadores, sociólogos, etcétera? En ese sentido, me gustaría pasar al público, que el público haga sus preguntas dentro de este contexto, por favor, dentro de este contexto, no nos desviemos, dentro de este contexto para que podamos sacar el mayor provecho del evento. Ok. Bueno, mi pregunta en torno precisamente es, si ustedes comparten, primero, si comparten esta visión de la constante de la historiografía en términos de la identidad panameña, que creo que uno de los expositores aquí ha sido Beluche, y si consideran que hay vacíos que no se han tocado en el tema de la historiografía de Panamá en este momento. Claro. Hay dos preguntas allí que pueden contestar, sí. No, yo coincido con lo que dice el profesor. Miren, hay una característica, yo he sido profesor de la Escuela de Historia y he dado clases, por lo general a los profesores los rotan en diferentes facultades. Y una de las últimas características es que en Historia, por ejemplo, hay bastantes estudiantes de la etnia Nove y últimamente de la etnia de los... no los de Darién, en Verá, Guaunán. Entonces, inclusive uno cuando habla con ellos, yo creo que
hay algunos factores y también le ha faltado apoyo de las instituciones. Yo creo que ahí también hay buenos estudiantes que pueden ser buenos historiadores, pero le hace falta apoyo. Muchos de ellos también vienen para graduarse y para irse a trabajar secundaria. O sea, esa es la mentalidad que tiene el muchacho. Bueno, ahora ustedes saben que un profesor de secundaria gana más que un profesor universitario entrando a trabajar. Y eso no está mal. Lo único que habrá que en algún momento la universidad tendrá que subirle el salario a los que están empezando. Pero ahora mismo gana más. O sea, profe, pero ese no es el tema. Sí. Vamos al tema. Entonces, lo que le quiero decir es que yo sí estoy de acuerdo con lo que él señala de que hay que, esa historiografía de eso, como lo dije en algún momento, Mario Molina lo decía, pues que son áreas que no se han tratado los estudios de las comarcas, incluso de algunas provincias también, porque se ha centralizado aquí en el área. Pero, sin embargo, pues creo que en esa relación también debe darse esa integración entre vamos a llamarle lo micro, lo local, lo regional y lo global. Creo que ahí, aunque es un poco difícil, o sea, quizás, y ojalá eso se pueda tratar en otro tema, por ejemplo, ya hacia dónde va la investigación en el campo científico ahora mismo de la historia, por ejemplo, hacia el artículo, ya no es tanto hacia el libro. Okay. Que eso es un tema que releí un artículo que escribió aquí en el año 16, sí. donde, o sea, que ella decía que su sueño era escribir un libro, ¿no? Pero resulta que ahora la tendencia es el artículo científico, que tiene una serie de características que habría que es un tema que los historiadores al final vamos a tener, y no solo los historiadores, sino las ciencias sociales, si ese modelo de investigación del artículo científico cabe para esta ciencia, donde hay que echar a veces el cuento, la narrativa, ¿no? Que ese es otro de los aspectos importantes. Ok. ¿Alguien que quiera seguir respondiendo al profesor? Al señor, sí. Yo creo que los historiadores no monopolizamos pensar sobre el pasado. Y esta aclaración es bien importante porque si pienso en los historiadores que están escribiendo desde los años 70 sobre Panamá, los historiadores y los arqueólogos, yo no los veo tan preocupados por la identidad. Son libros que de hecho rompen con ese paradigma de la nación homogénea y de esta identidad. Son más bien nociones del pasado que están en los libros de los colegios, que están en otras personas que piensan el pasado, porque todos pensamos el pasado de alguna manera y se utiliza por muchas profesiones y muchas personas para diferentes funciones. Pero en los mismos historiadores profesionales, yo no veo esa preocupación ya con la historia más moderna, más profesional, por la identidad, sino todo lo contrario, por tratar de entender cómo vivimos en este pequeño país estratégico global desde muy temprano. Entonces, quisiera hacer esa diferencia que a mí como historiadora cada rato me vienen con la bendita identidad. Y digo la bendita identidad porque obviamente un país, aunque la nación sea una invención artificial, es una invención que tiene consecuencias reales, políticas y legales que afectan la vida de todos nosotros, ¿no? Entonces, tratar de entender eso, tratar de entender cómo se forma esta comunidad conjunta en la que vivimos todos, no es lo mismo que buscar una identidad homogénea, ¿no? Que quién sabe dónde está ubicada. Y yo no siento que esa es una preocupación de los historiadores. En los últimos, ya uno podría decir 50 años, sino que más bien viene de otras preocupaciones nacionales, pero de otros sectores, no tanto en la academia, al menos de los historiadores. Uno lo ve a veces hasta en los filósofos, lo preocupaba mucho a Soler, por ejemplo, pero a sus contemporáneos de la historia no sé qué piensan los demás, pero me parece que no tanto. Claro. Sí, coincido con Marix en ese sentido. No creo que los historiadores actuales estén muy enfocados a eso, pero lo que hay que captar es que hay como quien dice, un pecado de origen de la República, y entonces ese tema es recurrente, pero sobre todo a nivel político. Y en las historias oficiales que intentan mantener cierto mito, y ahí está el debate, ¿no? En el tema educativo. Hay también que hacer una diferenciación, lo conversábamos con la profesora antes de iniciar. La mayor parte de los colegas lamentablemente son formados para el área simplemente docente,
Entonces allí a veces hay un poco la repetición de las historias oficiales y hay que fomentar. La universidad acaba de aprobar un programa de semillero de investigadores para formar nuevos investigadores en todas estas nuevas áreas que están por trabajarse y que no se han hecho, y que yo creo que es la mayor parte de la historia de Panamá. Mucho del siglo XIX está casi virgen, no se ha trabajado. Mucho incluso del siglo XX en otros aspectos que no sea lo político, claro, está sin trabajarse. Veo cada día muchos temas que deberían estar investigándose y que de pronto todavía seguimos en el tema de la identidad. Y tal vez, bueno, por el origen de la República eso va a seguir allí, pero hay que fomentar la investigación. Yo quiero aprovechar ahora tú, que estás a Olmedo aquí, y decirte que, en cierta manera, aquí todos somos resultado de un pecado de origen. Yo creo que ya debemos aceptarlo y vivir con ese pecado de origen, reconciliarnos con ese pecado, ¿verdad? Porque si no nos vamos a volver locos. Sí, bueno, definitivamente esto de los semilleros de investigación creo que es un primer paso, ¿no? Pero pienso que también la universidad se tiene que abrir a una política de intercambios más activa entre profesores que vayan y vengan, ¿no? Entre estudiantes que vayan y vengan, y también, por supuesto, crear las condiciones para financiar a los estudiantes. Cuando comenzamos con los semilleros de investigación, que pensamos que no iba a ir nadie, resulta que el salón de profesores de la Facultad de Humanidades estaba abarrotado. Todos tenían un tema, todos tenían algo que aportar, todos tenían una idea. Pero necesitamos financiarlos. El estudiante panameño trabaja 8 horas o 10, estudia 5, se pasa arriba del bus 4. Entonces, ¿cómo llegar al archivo? ¿Cómo llegar a la biblioteca? ¿Cómo llegar a viajar? ¿No? A intercambiar. ¿No? Definitivamente no. Lo poco que le sobra dormirá si es que puede dormir con todo ese estrés, ¿no? Entonces, yo creo que la universidad como institución tiene que financiar eso, tiene que romper con viejas estructuras, tenemos que renovarnos, tenemos que insertarnos, ¿verdad?, dentro del contexto de otras universidades. Por ejemplo, hay gente en el Departamento de Historia que da 25 horas de clases a la semana. ¿Qué universidad puede, claro, qué intelectual puede soportar eso? Claro, ¿no? Nadie. Entonces, yo sí creo que se necesita una reestructura institucional, ¿no? Claro. Y yo creo que el tema de la identidad también ya es un tema trillado también, ¿no? Que facilita la vida de mucha gente, en el sentido de que no es necesario esforzarse a buscar nuevos temas. Y yo creo que nosotros los que tenemos, ustedes que son centros directores de investigación, me imagino que tienen una tremenda responsabilidad en tomar decisiones, en financiar proyectos de investigación, hacia dónde vamos con nuestras investigaciones en nuestros centros, e ir más allá de esos caminos trillados. Vamos a dar la oportunidad aquí a otra pregunta del público. Me gustaría preguntarle al panel, ¿cuáles son las principales diferencias que ustedes han podido observar de cómo se escribía la historia en el pasado? ¿Cómo es la manera en que se está escribiendo actualmente por los nuevos historiadores? Y si ha habido algún tipo de evolución influenciado por las nuevas corrientes de pensamiento y también por las nuevas tecnologías. ¿Quién quiere responder esa pregunta? Bueno, yo creo que sí ha habido definitivamente un cambio, ¿no? O sea, primero es la temática. O sea, antes la temática era más política y del poder. Ahora las personas, inclusive vamos a hablar desde la época de los 60 para acá, desde el 50, cuando Gastiazoro llega aquí, uno de los primeros profesionales graduados en historia, ¿no? Entonces él va creando una serie de cursos y Gastiazoro hizo un gran aporte a la historia de Panamá, la historia científica, y eso está recogido en el libro que ha hecho Celestino, que ha recogido la Revista Nacional de Cultura, recogió, y después hubo otro libro. Pero Gastiazoro hizo algo que yo creo que los demás profesores no han hecho o no hemos hecho. Es que Gastiazoro creó un núcleo de investigadores, del cual hoy día está Celestino, estaba el profesor Muñoz, ¿no? Había otro, no sé, o eran Jorge Can también creo que en algún momento. Entonces, ese grupo, Argelia Tello.
Entonces, ese grupo yo creo que esa visión que tuvo Gastiazoro de formarlo, mandarlo a estudiar, creo que eso nosotros las generaciones que han venido, hemos fallado, o sea, en el sentido de que no hemos agarrado un estudiante o dos o tres, trabaja con... Algunos profesores lo han hecho, por ejemplo, Castillero en algún momento hizo, pero no se le dio seguimiento, porque la investigación ha quedado muy individualizada, o sea, que esa es una de las cosas que yo todavía, inclusive ahora que yo estoy director de un instituto, estamos tratando de formar ahora, hay un reglamento de grupos de investigación. Sí. Entonces, hay que formar grupos, porque hoy día las investigaciones, hay ciertos organismos afuera que solamente te la financian si es en grupo, y segundo, que esos grupos sean nacionales y extranjeros, o sea, porque ahora por la red. Entonces, yo creo que sobre eso hay que trabajar. ¿Alguien más quiere? Sí, Marisa. Bueno, yo creo que sí, ha cambiado fundamentalmente. Había muchas historias sagradas, historias familiares, ¿verdad? Se construyeron muchos mitos, ¿verdad? Y eso cada vez, aunque todavía, les voy a decir, hay mitos intocables, hay temas intocables, ¿no? En Panamá. Ayer cuando tuve que hablar sobre acción comunal, ¿no? Y comencé diciendo que era difícil hablar porque era un mito, no es un mito, porque es una historia sagrada, me van a caer como en pandilla, ¿no? Entonces, finalmente, ¿cómo llegar a eso? Es muy difícil porque hay muchas estructuras muy cerradas y temas difíciles de abordar si no seguimos en la línea, ¿verdad?, de la apologética y la mitología, ¿no? Pero cada vez más sí hay aperturas, hay nuevos temas, hay nuevos enfoques, ¿no? Y creo que esto se enriquecería muchísimo más si comenzáramos una activa política de intercambios, una activa política de romper con lo endogámico también, ¿no? Sí, creo que, mira, o sea, obviamente la historia de ahora no es la historia a principios de siglo, pero eso es casi obvio, ¿no? Nadie escribe como la época de Sosa y Arce, bueno, entre los historiadores profesionales, ¿no? Pero sí lo que nos falta, y creo que es por un número tan escaso, somos muy pocos, entonces no podemos tener suficientes para tener debates, no un debate sobre la guerra de los 1000 días, un debate sobre muchos temas, sobre acción comunal, no esta es la perspectiva de fulanito y esta es la menganito, sobre la colonia, no somos suficientes como para poder entrar en un debate rico, incluso sobre nuestro lugar en el mundo, en el pasado y en el futuro, porque por motivos, o sea, si nos comparamos con Costa Rica, que es el mismo tamaño, o con el Caribe colombiano, ¿no? Digamos Cartagena, que podemos decir que es el mismo tamaño de Panamá, somos muy pocos. Ese es todo otro tema de por qué somos tan pocos, ¿no? Que podríamos debatir por mucho tiempo, pero esa falta ha empobrecido el debate, porque cada quien es dueño de su tema y su verdad, porque no somos suficientes. O sea, no es ninguna maldad ni incapacidad de nadie, simplemente no hay número. Entonces, eso ha imposibilitado poder entrar con los temas sagrados, porque en grupos, si hay suficientes, nos podemos enfrentar a la sociedad y decir, dejen de hablar de esta manera sobre el pasado, porque esto es lo que nos dicen las investigaciones. Dejemos de tener vacas sagradas, pero no te vas a ir solita, ¿no? Yo me fui sola. Te vas sola, pero sería buena que fueras más acompañada. Pero no, ya no voy claro. Sí. Sí, yo recordaría que tu ensayo sobre la nación romántica, que ganó el Miró hace menos de 15 años, ¿verdad? Un poquito más de 15 años, no tanto. Se fue considerado una obra herética para mucha gente en Panamá y realmente se desconoce. Realmente lo presentamos en sociología virtualmente el año pasado y presencialmente hace un par de meses. Entonces, no podemos todavía decir que estos mitos están superados o que ese debate sobre el origen o no virginal de la República está superado completamente. Recientemente un panameño me preguntó sobre Anayansi y Balboa y me puse a buscar porque sé que Castillero había escrito sobre eso y encontré un ensayo de una profesora de literatura que es Ariane García Rodríguez, que
construye y muestra cómo el libro de Octavio Méndez Pereira, Vasco Núñez de Balboa, El tesoro del Abaibe, sirve de mito fundacional a lo que se nos ha enseñado en la escuela, es decir, Balboa y su amor por Anayansi es la que funda esta república basada en la geografía y nuestra vocación al comercio y al tránsito. Y lo hace genialmente, y sin embargo es un ensayo que no se conoce. Yo no lo conocía hasta hace un par de meses gracias a una pregunta que me hicieron. Entonces, yo creo que sí debe haber muchos temas, hay que fomentar la investigación en las nuevas generaciones, pero ese tema va a estar ahí presente porque todavía es parte del debate, todavía hay gente que se niega a abordar la historia de Panamá y nuestro vínculo con Colombia. Las declaraciones del presidente Petro, que no son para nada ofensivas contra Panamá, han sido tomadas aquí como una ofensa contra la República de Panamá, cuando no tiene nada que ver. Y sin embargo, la declaración de Donald Trump de que nos regalaron el canal de Panamá no ha causado el mismo revuelo que debió causar. Y eso es una muestra de que eso no está completamente superado. Ok, perfecto. Me parece muy bien la observación de Olmedo. Hay temas que siempre van a estar allí. La pregunta es si nosotros como sociólogos, historiadores, críticos de arte o literatura, debemos por eso seguir con temas que para nosotros ya de una u otra manera ya están superados. Es decir, una cosa es la opinión pública, otra cosa son los debates públicos, pero otra cosa es la dinámica propia de la ciencia o de las, ¿no? que va por otro lado algunas veces, porque es así. Y no solamente en Panamá, sino a nivel global, ¿no? Ok. Yo tengo una pregunta y tiene que ver con lo que decía el señor Beluche, de que el tema de la divulgación de la historia, ¿no? Aquí estábamos hablando de investigación, hay institutos y sabemos que en este momento tal vez una de las cosas que más está afectando a la sociedad es el tema de la disrupción del internet, las redes sociales y ahora viene la bomba de la inteligencia artificial. ¿Están ustedes ya pensando, o sea, cómo esto va a afectar, por ejemplo, a la historia, a la divulgación y de qué manera puede llegarse a la gente joven, a todo el mundo tratando de desmontar esos mitos y también un poco como decían ustedes, el contacto con afuera, lo local, lo global, o sea, cómo incorporar la historia en todo este movimiento que yo creo que cada vez va a ir más, va a ser más complicado todo. ¿Quiere responder esa pregunta? Bueno, voy. Mire, nosotros vamos a hablarle desde el punto de vista institucional. Sí. En el instituto, una de las discusiones que tenemos es, por ejemplo, cómo orientamos la investigación. Entonces, hay dos tesis fundamentales. Una es, que cada uno haga lo que siempre ha hecho. La otra, yo soy del criterio que la investigación se debe orientar para que responda a un fin institucional o de país. Pero esa es una discusión que no nos ponemos de acuerdo. Lo otro es el tema de la divulgación, la pregunta. También, cuando uno participa en estas reuniones institucionales, tú escuchas, lo que pasa es que ahora ya no hay que publicar tantos libros porque los libros no se venden. Yo fui director de letras en el Instituto Nacional de Cultura y yo recuerdo que una vez editamos la revista Nacional de Cultura y le pedí al director Ramón Oviero que me llevara a ver los depósitos llenos de libros. Como decía la gente, ¿quiénes eran los que se instruían ahí? El Comején. He ido aquí a la editorial universitaria. ¿Qué pasa con los libros de la editorial? La editorial, la bodega están llena de libros que no se venden. Entonces nosotros en aquel momento teníamos el premio Miró por ley decía que el autor que ganaba se le tenían que publicar 2.000 ejemplares, de los cuales se le daban 400 al autor ganador, pero hay los libros de poesía, de teatro, o sea, el que más se vendía a veces era la novela, el ensayo, pero lo demás, esos libros quedaban ahí. Entonces, eso era un problema cuando venían los presupuestos, porque tú tenías que decir, ¿qué hago?
Igual pasa acá. Acá, ahora, ¿qué nos dicen a nosotros? Bueno, lo que pasa es que incluso la imprenta lo que más tiran son el volumen mayor son 300 libros. Sí, profe. Pero entonces no es fácil. Entonces, ¿por qué? Porque ahora decía, no, que la gente ahora poco lee, que ahora hay que ser digital. Entonces, esa es la discusión que hay. Ok, exacto. La pregunta es orientada a la cuestión digital. ¿Quién quiere responder eso? Sí, sí. Sí, es que me perdí ahora, pero bueno, voy a contestar lo que pueda. Sí, esto de la divulgación es terrible en Panamá, ¿no? Pero fuera de eso, ¿cómo nos estamos preparando para...? Bueno, aquí tenemos muchas cosas que romper y muchas cosas que reformar, ¿verdad? No creo que en este momento nos estemos preparando de ninguna manera, absolutamente. Bueno, creo que tú también fuiste víctima de mi último libro, de cómo se vendía y se compraba esa cosa que terminaron hasta en el Banco Nacional pagando el libro, ¿no? Una cosa que realmente, ¿cómo vamos a difundir si todo es cada vez más burocráticamente más entorpecido, ¿no? Entonces, personalmente creo que no hay una programación, ¿verdad?, por parte institucional ni personal de ningún tipo. Bueno, no seamos alarmistas, ¿no? Pero sí hay una realidad. Yo creo que es una preocupación de hace rato y nuevamente no es solo panameña, porque al volverse ciencia la historia, ¿no?, y querer ser ciencia, que lo es, digamos que un momento, sobre todo en los años 80, yo diría que es la peor década y principio de los 90, tal vez, no sé, a nivel internacional, que casi como que daba vergüenza escribir de una manera más accesible, porque entonces era poco serio, no hubo algo de eso, sucedió. Pero no hay ninguna incompatibilidad entre el rigor de la investigación y una historia bien escrita y bien contada, solo que tienen que haber sistemas académicos, tanto sistemas de ciencias nacionales, que premien eso, o sea, que digan un libro riguroso que aporta el conocimiento y que se reconozca el tiempo que toma y el tiempo adicional que toma escribirlo bien para que llegue al público. Esas son cosas que se estimulan o no y dependen de los sistemas de ciencia, los sistemas universitarios, a qué se le da en prioridad, ¿no? ¿Qué es lo que se estimula? ¿Qué es lo que se propone? Si hay una política editorial, es decir, de escoger qué libros se publican, si hay una política de edición del libro, ¿no? Que no es solo el autor que escribe y hasta ahí llega, pero no se le envía a nadie para que lo revise y le diga esto no está claro, esto está así, te lo puede escribir mejor, puede ser más ameno. Todas esas cosas de política editorial pueden hacer que lo que se hace de acá llegue a más personas. Después está la divulgación y yo creo que es muy, muy importante entender la diferencia de hasta dónde llega el historiador que escribe y después el momento en que llegan los periodistas o llegan los que hacen el programa de televisión y ese conocimiento llega a muchas más personas, ¿no? No puede ser la misma persona el que dirige el baile, el que toca la orquesta, baila y todo lo demás. Entonces, ese diálogo es muy importante. Pero sí volviendo a nosotros que contamos historias al final, contamos historias basadas en investigación seria, mientras la profesión y las instituciones en las que trabajamos reconozcan la importancia de cómo se cuentan también y se aprecie eso, tal vez la separación entre el público y lo que hacemos en la academia no sea tan grande. Al final, una de las cosas que hacía Castillero Reyes es que escribía bonito, ¿no? Entonces, uno lee sobre la bendita Rufina y hasta los cachetes son rosados, te está contando. Las mejillas rojas, sí, y la cintura no sé qué cosa. Entonces, bueno, ¿qué hacemos, no? Claro, luego. Sí, ahí la inteligencia artificial tiene dos posibles consecuencias. Para mí el primer problema es que no investiga, porque no es tan inteligente. Entonces la labor de investigador siempre la haremos los humanos. La inteligencia artificial lo que hace es construir relatos, buscando en bases de datos que hay en todo el mundo. Entonces ella te construye una historia y te echa un cuento.
Pero ahí puede ser el problema, porque puede crear nuevos mitos y entonces va a haber que inventar la forma de cómo desmentir muchas falsedades que esas inteligencias, entre comillas, construyan. Pero no son investigación, son narraciones, como quien dice, hechas por una máquina. Se celebraba, la revista Lotería iba a conmemorar el 9 de enero del 64. Y recuerdo que me pidieron una colaboración y yo escribí un artículo que se llamaba Las agendas, y no me acuerdo, las agendas del 9 de enero, pongámosle. El asunto es que allí decía que estos jóvenes del 9 de enero, estos jóvenes estudiantes en realidad, y eso porque había entrevistado a algunos de los participantes, ¿no? Habían sido con el tiempo, ellos mismos habían entendido que habían sido manipulados, ¿no? por los medios de comunicación, específicamente el Panamá América. Bueno, lo dije, creo que un poco más dulce, ¿no? Oiga, escribieron un artículo en La Estrella de Panamá, y no voy a decir quién, donde pedían que me quitaran me echaran de la universidad, me quitaran la nacionalidad panameña, me mandaran al exilio. ¡Wow! Entendí enseguida la lección y el mensaje, ¿no? Es decir, hay temas aquí intocables. O como dice Marixa, o tenemos un grupo que nos apoye, pero solos no podemos enfrentarnos a eso. Y lo mismo, por ejemplo, creo que un libro pionero en eso fue La historia de Panamá en sus textos. Es decir, fue un libro que despertó por parte de los grupos de poder en Panamá unas críticas furibundas, ¿no? Que el pobre Gastiazoro tuvo que hacer frente a eso porque los otros autores se encontraban en el extranjero, ¿no? Y fue verdaderamente, es difícil, ¿no? Enfrentarse a eso. Por eso hay muchos temas, hay temas que he borrado de mi lista, ¿no? Digo, esto ya, no, ¿verdad? Y les voy a decir que con miedo me enfrenté el miércoles al movimiento de acción comunal, como es un mito, es una historia sagrada, no, mejor lo dulcifico, ¿verdad? Y digo que es difícil. Claro. No sé sí. si... ¿Quién más quiere? No, brevemente dos cosas. Uno, bueno, hablando de eso, lo que le pasó a Oscar Terán cuando escribe por primera vez sobre la separación de Panamá de Colombia en su famoso libro del Tratado de Janjé y al Tratado Jaibuno-Varila, que le pidieron quitarle la nacionalidad y expulsarlo del país. Y según me cuenta el profesor Alfredo Figueroa, eso causó que muriera, porque ya era un señor mayor de 70 y pico de años. Acortó su vida. Así que sigue habiendo temas tabúes en nuestro país. Pero el punto es, creo que lo decía Marixa, nosotros tenemos que ver el pasado, esa historia de que no, que todos los panameños, nosotros los panameños, nosotros somos mucha gente y ahí hay mucha gente distinta con distintas opiniones. Entonces, así como hoy no somos iguales, en el pasado también. Y ahora el debate minero, para mí es un ejemplo claro sobre 1903, porque así como hoy hay gente que nos vende que ese es el futuro, que la esperanza del país y el bienestar está en función de darle la mina a esta gente, hay otros que decimos, no, mira, esto es la venta del istmo, la venta de nuestra tierra por una bicoca. Así mismo pasó en 1903, y ese era el debate, y eso es lo que hay que poner en perspectiva. ¿Qué hubiera pasado si no hubiera sido así? Bueno, no podemos hacer suposiciones, pero lo que hay que decir es cómo fue. No fue unánime, hubo panameños que se opusieron. Cierra, Marixa. Mira, hablando de debates, yo creo que aquí esos momentos fundacionales sí son importantes porque nos hablan un poco de quiénes somos. Y yo creo, y los invito tal vez a leernos más, porque sí los hemos tocado. Y aquí hay un debate donde, por ejemplo, el profesor Bellucci y yo tenemos puntos en común y puntos en desacuerdos. Por ejemplo, los dos pensamos que la nación como concepto es un concepto del siglo XIX nuevo y que ninguna nación del mundo se remonta a tiempos inmemoriales, ¿no? Sin embargo, donde entran diferencias, creo, entre nosotros dos, es que yo veo 1903 no solo como la intervención de Estados Unidos, que sí está, o sea, no se puede tapar el sol como un dedo, pero para mí es muy importante entender el hecho de que Panamá era profundamente federalista y liberal. Hay que entender lo que pasa en Panamá en unión con la costa colombiana. Hay que entender
la Guerra de los 1000 días. Tú no puedes hablar de la separación de Panamá sin pensar la Guerra de los 1000 días y la enorme frustración con el gobierno colombiano de la regeneración. Entonces hay que entender que tampoco Colombia es una, ¿no? Hay muchas Colombias y hay frustraciones enormes con esa Colombia en particular de ese momento, que hace que Panamá sea uno de los lugares más violentos, porque ese es otro mito, ¿no? El Panamá Pacífico, que tampoco es verdad. Y entonces entender cómo se unen, porque a veces las potencias se aprovechan de descontentos locales, ¿no? O se unen. Entonces, es un momento complejo que además hizo que los panameños hayan estado como en esta vergüenza colectiva, que ya, como tú dices, ya superémoslas. Todas las naciones son inventadas, la nuestra también, y entonces, ¿qué? ¿No? Vamos a ver qué clase de país hemos construido desde ese entonces. Y pensando, lo que sí creo que es que pensar en esas analogías, ¿no? Y pensar que los panameños, ¿qué hicimos en 1903? ¿Qué hicimos en el 47? ¿Qué hicimos en el 64? ¿Y por qué debemos saber esas cosas? ¿Por qué importa saber esas cosas? ¿Y cómo leemos esos episodios, no? Bien, aquí quisiera terminar conversaciones con la universidad. Ha sido un debate, un conversatorio muy interesante y en efecto, la única manera en que esto avance es que hagamos las preguntas que incomoden. Es la única manera. Las preguntas que incomodan a quienes se consideren panameños o no, pero es necesario hacer las preguntas que incomoden. Y muchas gracias por haber participado en este evento, muchas gracias por hacer las preguntas y muchas gracias por haber aceptado esta invitación a Beluche con sus libros que nos ha enriquecido, ¿verdad?, en la deconstrucción de los mitos, a Marisa también, a Patricia y al profesor Gurdian. Muchas gracias y todavía un buen día.